Ejercicio número 14, trabajo práctico número 2. Una balanza ubicada en el piso de un ascensor es utilizada para determinar el peso de algunos objetos. Se sabe que el ascensor tiene una aceleración A. Hallar una relación genérica que vincule el peso del objeto con la aceleración del ascensor y la lectura de la balanza. B. Calcular el peso del cuerpo si el ascensor está acelerando hacia arriba con una A igual a 1,2 metros sobre segundo cuadrado y la balanza indica 220 newton. C. ¿Cómo deberá ser la aceleración para que la balanza indique 152 newton? D. Si el ascensor acelera hacia abajo a razón de 0,5 metros sobre segundo cuadrado, ¿qué indicaría la balanza? Si se corta el cable del ascensor, ¿cuál es la lectura de la balanza? Y F. Identificar y esquematizar los pares de fuerzas por la tercera ley de Newton. Bueno, forma gráfica. Acá tenemos el objeto o persona en el ascensor, la balanza y la aceleración. Supongo de inicio la aceleración hacia arriba. El inciso A pide hallar una relación genérica que vincule el peso del objeto con la aceleración del ascensor y la lectura de la balanza. Bueno, del gráfico anterior, dando por conveniencia la aceleración hacia arriba, y este sistema de referencia como positivo hacia arriba en I, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que dice que las sumatorias de fuerzas en un punto van a ser igual a la masa por la aceleración. Para esto vamos a tener que ver cuáles son las fuerzas que van a interactuar con este punto, o este objeto, o esta persona de interés. Vamos a llamarle persona para generar una sensación de empatía con el personaje dentro del ascensor. Entonces, las interacciones son de la persona con la balanza y de la persona con la tierra. La persona con la balanza va a tener una fuerza correspondiente, fuerza de la balanza sobre la persona, que vamos a llamar N de normal. Y la fuerza que ejerce la tierra sobre la persona, vamos a llamarle peso, con una P, en color verde y color azul respectivamente. La lectura de la balanza va a ser N entonces. Si hago el diagrama de fuerzas de la persona, veo que las únicas dos fuerzas están de la siguiente manera: la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces, la sumatoria de las fuerzas de forma genérica sea N más P igual a M por A. Si descompongo en el eje X y en el eje Y, vamos a ver que en el eje X no actúa ninguna fuerza. Entonces la sumatoria de fuerzas en X es 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y es M por A. Como las fuerzas están exclusivamente en el eje Y, no hay necesidad de hacer proyecciones. Tenemos entonces N positivo porque es hacia arriba, menos P, que va a ser negativo porque va hacia abajo en nuestro sistema de referencia, igual a M por A. Reemplazando P, definiéndolo como la masa por la aceleración del campo gravitatorio, o sea, G, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, tenemos N menos M por G igual a M por A. Despejando N, tenemos la expresión genérica que nos pide, siendo N igual a la masa por la suma de las aceleraciones. El inciso B pide calcular el peso del cuerpo si el ascensor está acelerando hacia arriba con una A igual a 1,2 metros sobre el segundo cuadrado y la balanza indica 220 newton. Bueno, de la expresión que tuvimos antes, de n en función de A, G y M, lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores que conocemos. La aceleración, que nos dice la consigna, es 1,2 metros sobre el segundo, positivo porque es hacia arriba, n es 220 newton, y reemplazando los valores, tenemos m por la suma de 1,2 más 9,8, con sus unidades respectivas metros sobre el segundo cuadrado. Despejando m, entonces, lo tenemos de esta siguiente forma: 220 sobre 1,2 más 9,8, uno con sus unidades. Recordemos que Newton es igual a kilogramo por metro sobre el segundo cuadrado. Entonces, metro sobre el segundo cuadrado se anula, dejando la unidad en kilogramos. Con esto comprobamos que está hecho bien porque la masa nos debería dar una unidad de kilogramos. Bueno, en conclusión, la masa que nos pide
es 20 kilogramos, pero nos pedía el peso del inciso B. Entonces, como habíamos dicho antes, el peso es la masa por la gravedad. Entonces, 20 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Los que son las unidades, recordemos de nuevo que kilogramos por metro sobre segundo cuadrado son newton. Entonces el peso son 196 newton. Bien, el inciso C. ¿Cómo debería ser la aceleración para que la balanza indique 152 newton? Bueno, recordando cómo habíamos encontrado la expresión genérica, la lectura de la balanza en función de la masa, la aceleración del ascensor y la aceleración del campo gravitatorio, despejamos la aceleración A, que nos pregunta el inciso C. Reemplazando los valores, obtenemos la siguiente expresión. En cuanto a las unidades, recordemos que Newton se puede expresar como kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, para que kilogramos se anule con kilogramo y nos quede todo en metros sobre segundo cuadrado, las cuales son unidades de aceleración. Si hacemos los cálculos vemos que tenemos menos 2,2 metros sobre segundo cuadrado, lo que significa que el sentido de la aceleración es el opuesto al que habíamos supuesto al inicio. Sentido inverso. Entonces, la aceleración del ascensor es hacia abajo. Que no se confunda el sentido de la aceleración con el sentido del movimiento. Que la aceleración sea para abajo no quiere decir que el ascensor esté yendo para abajo. Quiere decir que su tasa de cambio de velocidad tiene ese sentido. Otra forma hubiese sido recordando cómo era el diagrama de fuerzas. Teníamos N hacia arriba, P hacia abajo, entonces teníamos la siguiente expresión de la sumatoria de fuerzas. Despejando A, obteníamos exactamente lo mismo. El inciso D dice, si el ascensor acelera hacia abajo a razón de 0,5 metros sobre segundo cuadrado, indicaría la balanza. Bueno, en forma esquemática, ahora la aceleración hacia abajo, sería mi diagrama de fuerzas, N hacia arriba, P hacia abajo. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas, igual a M por A, como hemos hecho en el inciso primero. Esta forma genérica es N más P igual a M por A vectores, que solo van a estar en el eje Y. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, para olvidarnos de la flechita de los vectores. Y según el sistema de referencia, que era hacia arriba positivo, tenemos N menos P igual a M por A. Reemplazando los valores que conocemos, o los valores que nos propone el inciso, tenemos la lectura de la balanza en estas condiciones. Fíjense las unidades que vamos a tener 20 kilogramos por menos 0,05 metros sobre segundo cuadrado, que va a ser newton, más 196 newton. Newton se suma con newton y nos da 186 newton si hacemos los cálculos. El inciso E dice, si se corta el cable del ascensor, ¿cuál es la lectura de la balanza? Bueno, si se corta el cable, como vemos en la figura, vamos a estar en un problema de caída libre. O sea, que el ascensor cae con la aceleración del campo gravitatorio. Entonces, siendo una aceleración para abajo A, va a ser igual a G. De nuestro diagrama de fuerzas, va a ser lo mismo, o vamos a considerar lo mismo, N hacia arriba, P hacia abajo. Y como veníamos trabajando antes, de la expresión genérica N menos P igual a M por A, reemplazando ahora, como sabemos que A es igual a G, vamos a encontrarnos con esto. N menos M por G igual a M por G, las cuales, restando ambos miembros de la igualdad, tenemos que la lectura de la balanza N es 0. El inciso F nos pide identificar y esquematizar los pares de fuerzas por la tercera ley de Newton. Recordemos que la ley de Newton dice que por cada fuerza de acción existe una fuerza de reacción del mismo módulo en sentido opuesto. Entonces analicemos las interacciones que habíamos dicho al principio de todo. Vamos a tener una interacción de la persona con la balanza y una interacción de la persona con la Tierra. En el primer caso, entonces, la fuerza correspondiente por la interacción de la persona y la balanza va a ser la fuerza de la persona ejercida sobre la balanza y su fuerza de reacción, la fuerza de la balanza ejercida sobre la persona. En lo que es la interacción persona-tierra, tenemos la fuerza
de la persona ejercida sobre la Tierra y la fuerza de la Tierra ejercida sobre la persona. Para ver esto en un gráfico, en ambos casos, vamos a tener en el primero la fuerza de la balanza sobre la persona, o sea, la que percibe la persona, es la que nosotros llamamos normal. Y por otro lado, su fuerza de reacción, que es la fuerza de la persona ejercida sobre la balanza, es la fuerza que percibe la balanza. Y estrictamente hablando, esa es la fuerza la cual se mide en la balanza. Pero como a nosotros nos interesaba el módulo, sabemos que el módulo de la fuerza de la persona sobre la balanza es igual que el de la normal. Por eso reemplazamos el valor en las ecuaciones de los incisos anteriores. En el segundo caso, la fuerza de la Tierra ejercida sobre la persona, o sea, la que siente la persona, es la que nosotros llamamos peso. Es el peso que nosotros sentimos hacia la Tierra. Pero la Tierra también tiene su fuerza de reacción, la cual es una fuerza ejercida por nosotros sobre la Tierra. O sea que la Tierra siente que nosotros la atraemos. La diferencia sustancial acá está en la masa de la persona y la masa de la Tierra. Tan grande no afecta prácticamente en nada.